capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo 31. Todos lo tienen. Así dice entonces la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor, son tan amables. Muy bien. Pretendo yo no demorarme en este mensaje porque siento que Dios nos quiere ministrar en nuestro corazón. Y así que le voy a pedir toda su atención esta mañana. Y dígale al que tiene a su lado: mire, hábleme de los frijoles ahorita, más tarde. Pero vamos a escuchar la palabra de Dios. Y también se puede adorar a Dios mientras se predica la palabra de Dios. Así que este libro de los Hechos, ya hemos hablado un poco acerca de su dato histórico como tal, de este libro que se cree que lo escribió Lucas. Y también allí vienen algunos datos históricos que nos mueven a conocer un poco lo que fue la iglesia del primer siglo. Algunos le llaman la iglesia primitiva, la primera iglesia como tal, que se fundó allí en el día de Pentecostés. Y en este caso, la Biblia empieza a decir, al menos en el capítulo 4, ya hemos hablado del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, hace 8 días hablamos de ese cojo que el Señor sanó a través del apóstol a través del apóstol Pedro y Juan, que oraron por él y le levantaron, y él entró al templo saltando, glorificando a Dios. Y hablábamos de que la iglesia empezó con el agua en los tobillos, pero que Dios quiere sumergir a la iglesia en bendición, en poder y en gloria. Y ahorita quiero ir un poco hablando de este capítulo 4, porque allí empieza, mientras Pedro y Juan estaban hablando a la gente, se presentaron en búsqueda los sacerdotes con el jefe del templo o de la policía de aquel tiempo, y los saduceos, que se molestaban de que los discípulos se hicieran los maestros del pueblo. Hubo un alboroto a través de una sanidad que el Señor hizo, y qué tremendo que ahorita no hay alborotos en las iglesias, no hay corrillos ni nada de eso, porque ya no está pasando eso que pasaba en la iglesia. Pero algo pasó después de la curación de ese cojo. Había tenido lugar una parte del área del templo que siempre estaba la gente. Ese lugar que llamamos la Puerta de la Hermosa era un lugar muy concurrido, era el lugar de transición, el lugar por donde pasaban todas las personas. Y creo yo que Dios hace milagros intencionales, porque lo que quería el Señor no era que fuera un testimonio que estuviera ya tras bambalinas o escondido. Hace unos días estaba mirando unas publicaciones. Yo soy el pastor vigilante, los miro a todos. No, estaba viendo una hermana de aquí que estaba publicando una sanidad que Dios hizo en ella, y ella empezó a publicar cada uno de su proceso, de cómo enfermó, de cómo llegó al hospital, de cómo cada cosita ella iba publicando y colocando historias. Y después, mientras ella contaba, alguien le escribió y ella me dijo: pastor, mire lo que me enviaron. Y decía algo como: ¿para qué publica? Eso es algo personal, no tiene que publicar esas cosas, solo es para tocar trompeta y no sé qué más.
y me dijo, ¿yo qué hago? Y le digo, nosotros tenemos que decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y después el Señor le sanó y la levantó de allí y publicó y dijo, el Señor me sanó, me levantó, hermano. Y creo que Dios quiere que nuestros testimonios sean públicos. Hay muchos testimonios por ahí privados, en silencio, allá en el rincón, y lo único que el Señor quiere de nosotros es que nosotros empecemos a decir las grandes maravillas que el Señor ha hecho. En una ocasión estaba el endemoniado gadareno, el Señor le sacó todos esos demonios y lo hizo libre. Y la Biblia dice que ya estaba peinado, bañado en su juicio cabal, y él le dijo, Señor, te voy a seguir. Y él le dijo, no, no me sigas, más bien ve a tu tierra, ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Al Señor sea la gloria. Así que la puerta de la hermosa comunicaba el atrio de los gentiles con el de las mujeres. El atrio de los gentiles era no solo como el más grande, sino también el más abarrotado de gente de todos los atrios del templo, porque allí podían entrar las personas de todas las naciones, gentiles, judíos, extranjeros, todos podían pasar allí, siempre que observaban las reglas normales del decoro y del respeto. Era allí donde tenían sus mostradores los cambistas, sus puestos los vendedores de animales para los sacrificios. Dando la vuelta a la parte exterior del área del templo habían dos grandes pórticos que juntaban formando un ángulo recto en la esquina del atrio de los gentiles. Era un lugar grandísimo. Uno era el pórtico real, el otro era el de Salomón. Estos también estaban allí llenos de gente que habían venido a dar culto a Dios. Y aquí quiero, hermanos, yo tengo mi maleta lista para irme después de este servicio. Si me quieren echar después de lo que voy a decir, me pueden echar. Pero estuve peleando con Dios toda la noche, porque hay veces los predicadores o los pastores no queremos decir cosas, pero cuando somos la voz de Dios al pueblo, tenemos que decirlas. Y vengo con mucho temor de Dios para decirles esto. El problema que estaban teniendo ellos es que estaban haciendo culto a Dios, pero de una manera religiosa. Venían a aprender y hacer al mismo tiempo turismo. Todos giraban de un lado a otro, iban y volvían. Llegaban con sus sacrificios, llegaban tal vez con su reverencia, se ponían sobre sus rodillas, hacían silencio, abrían las escrituras y todos se reunían allí. Pero lo que a mí me impactó esto es, había mucha reverencia, creo que eso está bien. Había normas, creo que también están bien. Había gente, había palabra. Estaba todo el escenario listo para hacer lo que a Dios le agrada, que es reunirnos en su nombre. Pero estaba faltando algo, y es que no había el poder de Dios fluyendo. Y qué tristeza que tengan que haber tanto en las iglesias, tanta religiosidad. Mire, hermano, yo creo en las normas, créame que sí, y respeto las normas. Si yo voy a un hospital, se supone que debo guardar silencio, hacer las normas, sentarme donde me dicen, hacer lo que me digan, porque es la norma. Si yo voy a dormir en alguna de su casa, cuando usted me invite a comer por allá, hermano, yo me voy a sujetar que usted me diga, aquí nos acostamos a tal hora y nos levantamos a tal hora, porque es nuestra norma. Yo creo que las normas están bien. El problema aquí es que había mucha liturgia, había mucha norma, había mucha religión, pero no había poder de Dios. Cuando llegó aquí estos hombres, Pedro y Juan, ellos inmediatamente
le dicen a este hombre, le dicen, míranos a nosotros. Y él se quedó mirando fijamente, ¿qué me van a dar? Y dice, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Él lo que le dijo es, en mí hay un poder. Lo que yo tengo es un poder, y ese poder no lo puedo guardar en mi cámara secreta. Los domingos cuando voy al culto, ese poder se tiene que demostrar en la necesidad del perdido, en la necesidad del que está enfermo. Y aquí dice la Biblia que se levantó este hombre. Eso causó una revolución, porque la gente empezó a mirar, digo, ¿qué te diste cuenta? Por allá se levantó un cojo. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Eso no había pasado aquí. Y todo eso, parece que el culto y la liturgia se salió de lo normal. Y yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, ayúdanos a salirnos de la normatividad. Ayúdanos a salirnos de eso de que estar en cada domingo ahí. Y creo que sí nos debemos reunir. Y usted no debe sacar esos domingos, hermano, es que el domingo lo uso para descansar. Pues descanse en Dios. Yo sé que los que no dicen amén dicen ay, por lo menos. Pero escuche esto. Ese lugar, no cabe duda de que los acontecimientos que habían tenido lugar allí alcanzarían una alta publicidad. Todo esto que hacemos aquí, esto se tiene que ver en las redes sociales. Y que nos digan, vea, faranduleros, que nos digan como quieran. Yo estoy seguro que si el apóstol Pablo estuviera en este tiempo, él tendría TikTok, Instagram, Facebook, todo eso tendría. Y andaría dando mensajes día y noche. Pero el caso es que en este escenario tan abarrotado de gente, se presentaron los sacerdotes, el jefe del templo, los saduceos, el personaje que se llama en la versión Reina Valera el jefe de la guardia del templo. Era un funcionario que se llamaba el Sagán. Era el brazo derecho del sumo sacerdote y tenía en su cargo la supervisión del orden de todo el templo. Es decir, era el que decía, pilas que hay desorden. Era el que colocaba el orden cada vez que algo se salía de lo normal. Y cuando él vio que algo se salió de lo normal, él pegó el grito en el cielo. ¿Cómo así? ¿Qué es ese alboroto que está allá? Esto no es para alborotos, esto es para reverencia. Nos estamos volviendo muy sofisticados también en este tiempo. Y llega el momento, en esta ocasión también vieron cómo los saduceos, que formaban la clase aristócrata o adinerada, no eran muchos, pero sí muy influyentes. Lo sucedido les molestaba mucho por dos razones. La primera, porque no creían en la resurrección, que era lo que los apóstoles estaban proclamando. Y la segunda, porque eran ricos, aristócratas y colaboristas. Hacían lo posible por mantenerse en buenas relaciones con los romanos. Es decir, ellos mantenían un orden religioso, pero con pulcritud, con glamour, con etiqueta. Y yo quiero decirles esto, hermanos. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a la iglesia? Entrar en su época de glamour, en que creemos que adorar a Dios es para anticuados, en que pensamos que adorar a Dios es para los nuevecitos, para los recién bautizados. Se adora, está en su primer amor, hágale, pero después lo he de ver. Y ¿sabe qué? Estamos entrando en tiempos así. Y hasta los pastores, ¿sabe qué? Yo ¿sabe cómo los veo a veces? Amén, aleluya, amén. Yo lo veo, hermano, y sinceramente me dan ganas de tirarle esta Biblia hasta allá. Porque yo digo, tú eres el que tiene que darle ejemplo a tus hijos espirituales. Tú eres quien tiene que mostrarle a ellos cómo se adora a Dios.
Y yo le voy a decir algo, hay algo que se está metiendo en la iglesia, y es que hay gente que piensa que porque tiene muchos años en Dios no debe adorar tanto a Dios. Hermano, somos los que más debemos adorar a Dios, porque somos nosotros los que hemos tenido experiencias, somos nosotros los que hemos visto sanidades, milagros, poder. Aleluya. ¿Y cómo se nos mete a nosotros esto de que nosotros nos volvemos así como muy sofisticaditos? Y el problema que estaba pasando aquí es que Pedro y Juan se salieron del contexto, se salieron del protocolo y empezaron a orar por sanidades allí. Ellos no estaban solamente pensando ir a la oración. Ellos estaban dispuestos a hacer lo que Dios les mandara hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa fue la causa de que Pedro y Juan fueran arrestados. Tan pronto tenemos aquí el templo terrible de un partido que, para mantener su posición privilegiada, se niega a escuchar la verdad y a dejar de que otros la escuchen. Y aquí voy a decir esto, hermanos, y lo digo con el mayor de los respetos a todas las instituciones. A todos los amamos, son nuestros hermanos, los queremos. Pero yo quiero decir esto con temor y con respeto. El problema que estamos teniendo en este tiempo es, mire, la gente se resiste a los cambios. Yo me leí un libro que lo recomiendo altamente, es muy buen libro. Es una historia que no termina. Se cuenta la historia de cómo llegó el evangelio del nombre por allá en 1930, 1928, por ahí. Y cuenta, el autor es el hermano, el pastor que ya partió con el Señor, el hermano Eduardo Forero. Y en ese libro narra un poquito de cómo fue esa transición, cómo llegó el evangelio aquí a Colombia. Pero también hay otros libros que narran de otras organizaciones del nombre y otras organizaciones trinitarias y demás que llegaron unos años antes y otros después. Y lo que me llamaba la atención eran los testimonios que cuentan esos libros, esas estadísticas históricas, en donde dice que, por ejemplo, llegaban y veían a los predicadores, hermano, o a los que confesaban la fe en Jesucristo, y a muchos de ellos les quitaban la piel con cuchillos y los torturaban, y llegaban a un punto que les quitaban hasta sus hijos. Las hermanas que estaban con embarazo les quitaban sus hijos de manera forzada, con los brazos a puños y demás, y los apedreaban. Conocí a una nieta de una hermana o de unos hermanos que contaba que a su abuelo y a su tío abuelo lo mataron en la plaza del pueblo porque predicaban a Jesucristo. Y lo que dicen todos estos libros es que llegan a una conclusión, y era esta: que era el tema religioso de la época, era el movimiento religioso de la época de lo que nosotros conocemos como la religión tradicional, y otros grupos y demás se resistían a que hubiese llegado algo nuevo. Se resistían a que haya venido el evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día, cuando vemos una iglesia naciente, especialmente en este país Colombia, parece que hay organizaciones y miembros de organizaciones que se levantan y dicen: ¿por qué esto? Y cuestionan y satanizan y dicen calumnias incluso, y muchas otras cosas más, para detener la obra de Dios. Y le voy a decir, esto es por la primera razón: es que nosotros tenemos una cultura demasiado arraigada. Nos cuesta mucho.
veía, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países, que las iglesias se frecuentan, se visitan, uno va al otro, un lado y el otro va al otro, y somos hermanos y adelante, y tú predicas con tu grupo y yo predico con el mío y adelante, pero vamos a apoyarnos en el nombre del Señor. Y lo que ocurre es lo que está pasando hoy, que hay una cantidad de prejuicios culturales, pero también hay una situación de una arrogancia religiosa, porque pensamos que somos los únicos y que no hay más. Yo le doy buenas noticias o malas, no sé cómo lo va a recibir usted o usted que me está viendo en esta cámara, y es que allá cuando nos encontremos con el Maestro vamos a recibir 3 sorpresas. La primera es que llegamos. Esa es la primera sorpresa. Usted va a decir: ve, siempre llegué. Aleluya. La segunda sorpresa es que usted va a encontrarse con gente que usted pensó que jamás se los iba a encontrar allá. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y yo qué te hacía allá en el cochino infierno, en la paila mocha, y aquí estás? Y la tercera sorpresa es que usted pensó que iba a llegar mucha gente allá y no se la va a encontrar. Así que, hermanos, mire, le voy a resumir esto. La salvación es de Dios y de ninguna institución. El dueño de la salvación sigue siendo Jesucristo. Por eso Pedro se levantó y dijo: y en ningún otro, aleluya, en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre, aleluya. Yo quiero decirle que no hay nombre de institución religiosa que valga. Solo dice la palabra: porque no hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Yo quiero escuchar ese nombre esta mañana. ¿Cuál es ese nombre que te salvó? ¿Cuál es ese nombre que te perdonó los pecados? ¿Cuál es ese nombre que te sanó la enfermedad? Se llama Jesucristo de Nazaret. Alguien que lo adore por 30 segundos a Él y le diga: Señor, gracias, porque tu salvación es tuya, es solo tuya y no le pertenece a nadie más. ¿Qué tal que esta salvación fuera de los hombres? Qué miedo, hermano. ¿Sabe qué dijo David después de que pecó y cometió algunos errores? Dijo: prefiero caer en manos del Dios vivo, porque las manos de Él sí tienen misericordia, pero las manos de los hombres no tienen misericordia. Y es más, cuando vemos que alguien pecó, uno dice: ah, bueno, pues la paga del pecado es muerte. Ah, pues ahí recibes lo que mereces. Pues lo que siembra el hombre, eso cosechará. Pero cuando se trata de mí, cuando se trata que yo fui el que falló, yo quiero: Señor, perdóname, necesito tu misericordia. Y aquí es algo bien impactante, es que el tribunal ante el que compadecieron Pedro y Juan era el Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos. Aún bajo el dominio de Roma, el Sanedrín tenía autoridad para arrestar. Lo único que no podía era dictar sentencia de muerte, excepto en el caso único de que un gentil penetrara la parte reservada del templo. Había 71 miembros del Sanedrín. El sumo sacerdote era el jefe y el presidente. Entre los miembros habían sacerdotes que eran casi todos saduceos, cuyo único propósito era retener el estatus. Escuche eso.
para que no peligrara su posición y sus emolumentos. Estaban también los escribas que eran los expertos en la ley tradicional, y estaban los fariseos, los más fanáticos de todos, cumplidores de dicha ley, y los ancianos, que eran hombres respetados de toda la comunidad. Es decir, era toda la cúpula. Era gente que jamás se juntaba con el pueblo. Era gente que no olía a oveja, olían a sus trajes, olían solamente a Dolce y Gabbana, solo olían a ellos, pero no se identificaban nunca con el pueblo. También formaban del parte del Sanedrín las familias de los sacerdotes y de los que salían, entre comillas, en uso de buen retiro. Eran dos clases de personas. Eran los jefes de los sacerdotes, es decir, tenían una especie de cargo vitalicio. Ellos se retiraban, pero seguían mandando. Y la primera es que los ex sumos sacerdotes y los grandes del día del pasado, el sumo sacerdocio había sido hereditario y vitalicio, pero tiempo de los romanos era objeto de intrigas, sobornos y corrupción dentro de lo mismo que ellos llamaban su máxima religión. Así que cuando leemos este discurso de Pedro, y usted lo puede ver en el capítulo 4, yo les voy a decir, estudien mucho esto de Hechos de los Apóstoles, bien interesante. Cuando leemos este discurso de Pedro, recordamos a quienes lo dirigió. No podemos por menos de reconocer como una de las mayores pruebas de valor que había en la vida de este hombre. Recuerden que Pedro fue el que negó al Señor, fue el que se ocultó, el que dijo no, yo no ando con él, no somos de allá, de ese grupo, olvídese. Pero era por temor de que ellos también los apresaran. Pero ahorita vemos a un Pedro dando la cara y hablando y predicando a gran voz. Y dice la Biblia que con denuedo estaban siendo inspirados, tenían la autoridad del Espíritu Santo. Y es que yo le voy a decir esto, es que hay una gran diferencia cuando usted tiene un encuentro personal con Dios a cuando no lo ha tenido. Uy, yo dije eso. Se me hacen a salir gallinas por aquí, ayúdenme a cogerlas. Vea, aquí hay un tema y es este. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde tomamos la vida cristiana muy relajada. Mucho. No he recibido el Espíritu Santo. Bueno, Dios sabrá por qué, hermano. Amén. Lo importante es perseverar. Y otros recibieron el Espíritu Santo hace 248 años y luego dice, sí, yo por allá predicaba. Hermano, yo predicaba. ¿Qué mensajes, hermano, me predicaba? Hermano, yo cantaba y eso lloraban hasta las bancas, hermano. Era la gloria de Dios, hermano. Hermano, cuando yo evangelizaba y se vuelven hermanos Abba. Y el problema que está ocurriendo es que se está perdiendo lo que nosotros más necesitamos. Y es de llenarnos de la gloria de Dios continuamente. Por eso la Biblia dice que los primeros cristianos perseveraban y comían en las casas con sencillez de corazón. Y cada día la iglesia, no dice que de vez en cuando, cada mes, en el mes de octubre, cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos los días ocurría un milagro. Y qué tristeza que nosotros se nos olvide de que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y que Él hace milagros todos los días. Y yo le dije al Señor, Señor, haz milagro en la iglesia del Poblado todos los días.
que allá en el grupo casa de la hermana, del hermano, se tenga que decir: fulano se arrepintió y va a entregar su vida al Señor, y vamos a hacer bautismos, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. Pero eso no va a pasar si nosotros no tenemos sed de Dios. Ay, ay, ay. Estoy dando muy duro, ahorita se soba. Y esto es importante también decirlo. Hay dos clases de valor. Hay un valor insensato que apenas se dan cuenta de los peligros que los arrastra. Y hay una clase de valor mucho más elevada y consciente que conoce el peligro, pero se niega a dejarse intimidar. Pedro dio muestras de esa clase de valor, que no se dejó intimidar. Cuando le dijeron a Aquiles, el gran héroe del griego, que si iba a la batalla, que si moriría por esto, cuando le dijeron a Aquiles, él contestó lo siguiente: a pesar de todo esto, estoy decidido a ir. Pedro en aquel momento sabía el peligro que le acechaba, pero a pesar de todo, habló, predicó. No le importó qué pasara después de eso. No le importó si iban a morir también allí, porque ellos tenían mucho poder gubernamental, incluso para hacer fiascos judiciales, para hacerlos morir. Cuando los miembros del Sanedrín se percataron del coraje de Pedro y Juan, se dieron cuenta que eran hombres que no tenían educación especial, ni eran profesionales de nada, sino gente corriente. Se quedaron alucinados, le reconocieron como seguidores de Jesús. Hermano, qué bueno que nos reconozcan a nosotros como verdaderos seguidores de Cristo. Como también estaban viendo al que había sanado, es decir, ellos salían con pruebas de que Dios demostraba su poder en ellos. Y ahí estaba el que era cojo allá. ¿Qué más? ¿Bien o no? Aquí vea. ¿Se acuerda de mí? Usted que tanto pasaba ni me saludaba. Pues vea, ellos oraron por mí, vea. Y quiero decirle esto. Aquí vemos que toda la claridad de tanto ataque del enemigo tiene que ver cuando Dios quiere mostrar su gloria. Mire, no hay hogar, no hay iglesia que no sea atacada por el enemigo, y mucho más cuando la iglesia o esa familia se quieren meter en la presencia de Dios. Mire, desde que llegué al poblado, en estos llevamos 14 días de ayuno, no he recibido tantas situaciones familiares como desde que llegué en estos 14 días. Y me llaman los hermanos: hermano, estoy en esta situación, por favor, ore por mí. Pastor, ore por mí, por favor, ayúdenos, oren por nosotros, mire esta situación. Y sabe que, hermano, esto me deja solo decir lo siguiente: el enemigo, cuando ve que cosas grandes vienen, él muestra oposición, porque él no la va a dejar fácil. Y yo quiero saber si usted que está pasando ahorita por un momento difícil, sea familiar, económico, qué sé yo, de cualquier índole, mi pregunta es para usted: ¿usted se va a quedar allí con miedo, con temor? Y va a decir, y me llegó una persona a la iglesia alguna vez y me dijo: ay, mire, yo llegué a la iglesia porque me dijeron que si yo venía aquí se acababan todos mis problemas. Y yo le dije: devuélvase, porque se le van a venir el doble. ¿Es mentira o no? Es mentira. ¿Y sabe qué? Y me dijo: no, entonces yo no quiero venir por acá. Y le dije: no, ¿sabe cuál es la diferencia? Que una cosa es cuando tú peleas con Dios y otra cosa es cuando peleas sin Él. Si tú peleas sin Dios, con un problema te vas a morir. Pero si tú tienes 100,000 problemas y peleas con Dios, tú sales en victoria, porque Él no pierde ni una sola batalla. ¿Alguien lo cree? Diga amén. Aleluya. Ahora, esto que estamos diciendo, hermanos,
es que la iglesia estaba viviendo una época muy, muy poderosa, muy especial, pero al mismo tiempo empezó una época de mucho desafío, de mucha prueba, de circunstancias difíciles. No estamos hablando de los tiempos de hoy, hermano. Hay gente que yo los miro y me da una impaciencia pastoral. Y llega, hermano, tengo muchos problemas. No sé, yo creo que no voy a seguir en la iglesia, pastor. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Ay, hermano, es que ¿se acuerda el novio que yo tenía? Sí, ¿qué pasó? Pues que ya me dijo que no me quiere. Y yo me pongo a pensar, nosotros nos ponemos a hablar de esas pruebas, y estos hombres estaban huyendo de la muerte, los iban a matar, los metían en cárceles. Y yo me imagino estos cristianitos de hoy en día, que no son cristianitos, son crispetos, que los meten a la cárcel, hermanos, les hacen lo que le hicieron a Pablo o a Pedro o a alguno de ellos, y allá en la cárcel decía, ay Señor, esto es muy duro, me voy a alejar de Dios porque son más los problemas que tengo. Mire, estos hombres tenían una convicción muy grande, y es porque el poder de Dios fluía en ellos, ardía en ellos, tenían una convicción muy grande. Ellos no especulaban a la hora de adorar a Dios, no especulaban a la hora de orar. Y yo veo gente que a veces no se le salen las manos de los bolsillos para cantar. Y dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Y yo digo, ¿qué es esto? Ahora, llega un momento que obviamente no vamos a decir que ellos se lo tomaron relajado. No, ellos estaban en un momento de conflicto. Tal vez había temor humano en ellos, seguramente. Y dice que para soltarlos, primero los amenazaron. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de que castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios, aleluya, por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Había una evidencia del poder del Espíritu Santo. Me acuerdo muy bien cuando fui a un campamento hace varios años. Era por allá por San Jerónimo, me acuerdo muy bien, y estaba allí predicando. Y usted sabe, cuando la gente va al campamento se goza, y ya vamos a anunciar el campamento nacional que vamos a tener en diciembre. Y allí estaba la gloria de Dios, la gente enfocada en lo que era todo eso. Y yo veía a un joven como de 12 años, un muchacho bonito, sarquito, él estaba ya en la última silla y me miraba así. Y pues yo no le decía nada, pues si me mira feo, pues yo lo miro más feo. Y llega un momento que se me acercó una mamá y me dice, la mamá del muchacho, y me dijo, pastor, quiero que ore por mi hijo, por favor, lo van a echar del campamento, acaba de romper 2 vidrios, está haciendo desorden aquí en el campamento, es un desastre, yo no sé qué hacer con él, lo queremos sacar de la casa, pastor, ayúdeme esto, no sé qué hacer. Y yo le dije, y entonces los organizadores del campamento, ustedes saben que cuando hacen desorden en el campamento, pues lo primero que se dice es, vamos a expulsarlo, ¿no? Entonces les dije, mire, por favor no lo expulsen. Yo era un invitado, era el predicador invitado. Le dije, no lo expulsen, más bien háganme un favor, cuando entremos en el momento del altar, páselo y vamos a rodearlo y vamos a orar por él. Y me dijeron, bueno, pastor, lo hacemos porque usted nos dice, pero este muchacho nos ha hecho desastres aquí. Ok, listo, empezamos el culto otra vez, adoramos a Dios, la gloria del Señor allí. Y en un momento estaba con el muchacho ahí,
Y cuando yo me acerqué me seguía mirando así. Y yo le dije: mira, no te voy a hacer ningún daño, solo quiero orar por ti. Y empecé a orar por él. Pero no crea, no empecé a orar. No. Simplemente oré por él. Y de un momento a otro le empezaron a bajar unas lágrimas. A llorar y a llorar y a llorar. Así que yo después di la espalda, empecé a orar por otros muchachos. Y yo sentía que había un ruido como algo así. Cuando volteo a mirar, él, el muchacho, estaba saltando, hablando en otras lenguas. Y escúchame, se termina el servicio, yo luego lo abrazo y le digo: qué bueno, adelante. Todos contentos porque estaba tocado por Dios, estaba transpirado, su camiseta era sudada, mojada, ahí transpirando la gloria de Dios. Y el muchacho se sentó y le dije: mira, me siento muy bien por lo que has hecho, este paso que estás dando, adelante, Dios te va a guardar. Y me dice: pastor, quiero confesarle, mire, yo llegué aquí con muchas cosas, yo estaba practicando el satanismo, estaba haciendo una cantidad de cosas, y cuando llegué y lo miré a usted, yo lo odiaba con todo mi corazón. Pero cuando vino un momento, cuando usted puso las manos sobre mí y sentí la gloria de Dios, sentí algo que me quemaba por dentro y ya no aguanté más. Y yo le quiero entregar mi vida al Señor. Y yo le digo: qué bien, está bien, adelante. Hermano, 4 años después me invitan a una directiva de jóvenes a predicar. Y cuando predico, se acaba el sermón y tal, y el secretario de los jóvenes se me arrima, me lleva a comer y se arrima conmigo. Empezamos a hablar. El muchacho muy bonito, muy guapo pues. Y entonces me dice: pastor, gracias por todo lo que ha hecho por mí. Y yo me quedé mirándole y le dije: ¿qué he hecho por ti? Y me dijo: ¿se acuerda de hace 5 años? Y yo le dije: no, ¿qué pasó? Dijo: allá en el campamento yo era ese joven que venía ya con satanismo, con demonios, con cosas, y allá el Señor me transformó. Y yo quiero decirle que la iglesia se tiene que convertir en un lugar que transforme gente. La iglesia no es un lugar de shopping. La iglesia no es un lugar que yo voy a tomar café y aromática. También se puede hacer, pero no es solo eso. No es solo llegar y sentarme, adorar a Dios, me baje una lágrima y todos para la casa. Eso no es. Es un lugar de transformación. Escúcheme, Dios quiere transformarnos cada vez que venimos aquí. ¿Sabe por qué? Porque Dios no viene con su presencia de balde. Él quiere hacer obras sobrenaturales. Al Señor la gloria. Y con esto voy terminando. A ver, mi amigo el pianista, mi coequipero. Con esto voy terminando. Y mire lo que hacen ellos en un momento de tensión. Les voy a decir, después del servicio no se va a retirar, 5 minutos nada más, los hermanos solamente. Quédense en un minutico, solo les voy a decir algo. Pero hay algo interesante aquí. Aleluya. Y puestos en libertad, verso 23. ¿Lo tienes ahí? Verso 23 del capítulo 4. Quiero que todos lo miren. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Es decir, le dijeron: mira, nos prohibieron predicar en el nombre del Señor, nos amenazaron. Y créanme que esas amenazas no eran: mira, si sigues predicando les vamos a cerrar la iglesia. No, los vamos a matar. Si siguen haciéndose ruido les llamamos a la policía. Eso no es como ahorita, hermano. Ahorita hay mucha libertad para predicar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ahorita el enemigo ataca de una manera distinta y nos ocupa mucho de las redes sociales. ¿Son malas las redes sociales? Yo creo que no.
Yo tengo TikTok también para que me sigan. Cosas así, no está mal. El problema es que estas cosas sí han desviado nuestra atención. Voy a decirle algo también. A veces nuestros trabajos se vuelven ídolos. A veces hasta nuestros propios familiares se vuelven ídolos. Pastor, no fui al culto porque estaba recibiendo la visita. Primero es la visita. ¿Por qué no te la traes para acá? Y le invitas a aromática gratis. Siguiente. Y ellos, habiéndolo oído, aleluya, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Otra vez, vayan al contexto. Estaban siendo perseguidos, amenazados de muerte, pero sabían que había uno más grande. Hay una autoridad final. Hace unos días la hermana Gloria, y perdónenme que use su nombre, hermana, mencionó algo, porque estamos buscando lugares de predicación y todo eso, y son muy costosos. Y ella mencionó algo y dijo: a mí a veces me da pena cuando me preguntan ¿y cuál es su presupuesto? Porque no vamos a llegar a ese presupuesto. Y yo guardé esas palabras y le dije al Señor: no puede ser. Somos tu iglesia, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata, de Jehová la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. No permitas a tu iglesia caer en vergüenza. Y el Señor me dijo: lo que pasa es que todo se los he dado a ustedes, pero en ustedes hay poca fe. No creen. ¿Y para qué unas promesas a las cuales yo no le creo? Y dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí viene algo poderoso. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. A mí me impactó esto, hermano, porque ellos no están diciendo: Señor, ábrenos un templo, Señor, trae almas. No. Señor, da sanidades. No, danos autoridad de predicar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sabe que necesitamos? Que haya gente llena del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque todas estas cosas que pedimos van a venir por añadidura. Quiero decirle esto: usted que está orando por sus hijos que están lejos de Dios, usted tal vez está orando simplemente para que ellos regresen a los caminos. No, dígale al Señor: Señor, úngeme con tu poder, para que yo cuando hable a ellos algo tenga que suceder. Me acuerdo muy bien de una anciana por allá en Pereira. Tenía 2 hijos drogadictos y todos le decían: qué pesar de usted, hermana, mire esos hijos como los tiene. Y usted sabe que a veces los hermanos, en vez de dar aliento, aplastan más a los otros hermanos. Qué pesar de usted, hermano. Ay, Dios mío, que Dios le ayude, hermano. ¿Y sabe qué?
La hermana dijo: yo no aguanto más. Y se metió en la presencia de una anciana de casi 60 años. Se metió en la presencia de Dios. Señor, yo pongo a mis hijos en tus manos, pero ayúdame a mí, porque yo quiero ver la gloria de Dios en ellos. ¿Y sabe qué? Dice que al primero se lo encontró en una calle por allá. Ya era habitante de calle, con pantaloneta, sucio todo el cuerpo, el pelo revolcado, la barba, la saliva que se le pasaba por la barba, oliendo a de todo menos a bueno. Y cuando lo encuentra le dijo: hijo, me vas a matar de la tristeza, porque no hay nada más doloroso para un padre que ver a sus hijos mal. Y dice que se lo llevó para la casa, lo afeitó, lo bañó, le puso ropa nueva, lo vistió y le dio una sopa. Y le dijo: hijo, quédate esta noche aquí. Y le dijo: sí, mamá, me voy a quedar. Pero dice él que él estaba pensando y diciendo: voy a esperar que se duerma esta vieja para robarle la grabadora y el televisor y cambiarlo por droga. Eran las 2 de la mañana y la viejita no se dormía. Estaba de rodillas y diciéndole: Señor, muestra tu poder en este muchacho. Y dice que mientras ella estaba orando, él empezó a temblar ahí en la cama. Y ella pensó que le estaba dando una convulsión de tanta droga que consumía. No sabe que era una convulsión, pero una convulsión de la gloria de Dios, porque empezó el muchacho a hablar en lenguas en esa cama. Y ese fue el primero. Esa misma semana le entregó su vida al Señor. Y ella le decía: Señor, pero queda mi hijo mayor. Tú sabes dónde está. Estaba en otro pueblo, trabajaba recogiendo café, pero él solo trabajaba para consumir droga. Y un día la mamá estaba en la iglesia orando. Y ¿sabe cuál fue la oración de ella? Señor, que en este momento, allá donde esté mi hijo, donde se encuentre, tócalo en este momento, que ahí alcance tu mano para tocarlo. Y dice que él, mientras estaba allí, aleluya, dice que él compró 2 pepas, bazuco y otras cosas, y se las metió todas. Y llega él ahí convulsionado, vuelto nada, con sobredosis y demás. Y le dijo al Señor: Señor, si tú existes, quítame esto ya, por favor. Y dice que en ese momento él sintió la gloria de Dios como nunca. Y sintió una voz que le dijo: mira, desde este momento te voy a enviar a predicar a los perdidos que ahora están como tú. Y tú vas a ser un predicador del evangelio. Esos 2 muchachos ahora son pastores en el distrito 4. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que le creyó a Dios. Hermano que estás orando por tus hijos, hermano que estás orando por tus familiares inconversos, hermano que estás orando por una sanidad, yo le voy a decir: ¿sabe qué tienes que decirle? Señor, primero lléname de ti. Necesitamos la gloria de Dios. Y hablaba con el Señor hoy como a las 3 de la mañana y le decía: Señor, llévanos a ese lugar, llévanos a ese lugar de tu presencia, llévanos. Porque hay veces, hermanos, llevamos la palabra, llevamos los cantos al atrio exterior, al lugar santo, pero el Señor quiere que entremos hasta el lugar santísimo. Y se termina el servicio y te vas como viniste. Y venimos y nos vamos como vinimos. ¿Y cómo estuvo el culto? Bien. ¿Qué predicó? Pues allá el pastor y sus gallinas. Bien. Y ya. Dijo: sí, pues sí, cantamos muy bonito. Y otros dicen: ¿cómo estuvo el culto? Pues estuvo bonito. Pero ¿sabe qué necesitamos? Que cuando lleguemos a la casa nos tengan que decir: Dios me transformó, ya no soy el mismo, y desde este momento soy otra persona. Yo creo, hermano,
en una iglesia transformadora de vidas. El lugar que cuando vean la iglesia del poblado, todos alrededor digan: ese es un lugar donde verdaderamente Dios transforma el dolor en propósito. Que aquí sea un lugar para heridos, para perdidos, para los que están enfermos. Que este sea el lugar para los que no tienen esperanza. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, con esto voy terminando: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Escuche eso. Primero, Señor, llénanos, danos de nuevo, danos autoridad para predicar tu palabra. Y luego dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Esos son 3 escalas de la obra de Dios: sanidad, señales y prodigios. Esa es la más alta. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregándose tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que todos ustedes estén en pie en este momento, por favor. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Yo no me quiero ir como vine, hermano. Yo me quiero ir impactado de la gloria del Señor. Yo me quiero ir transformado por la gloria de Dios. Pero venimos en ayunos, venimos hablando del Espíritu Santo. Y yo le doy gracias a Dios por las sanidades y los milagros que ha hecho en esta iglesia, que están pasando. Y me alegra escuchar esos testimonios, pero no nos puede conformar eso. No nos puede conformar eso. Y yo quisiera que en esta mañana nosotros hagamos algo. Yo voy a hacer esta pregunta. Es una pregunta muy sencilla, se hace en todos los cultos, pero yo quiero que la contestemos conscientemente. Conscientemente. Dígale al que está a su lado: conscientemente. Hermano, hermana que está aquí, ¿verdaderamente usted cree que el Señor está aquí? Si alguien lo cree, yo le voy a invitar que venga a este altar. Solo a alguien que cree que el Señor está aquí. Y voy a invitar a los que se vengan bien aquí adelante. Bien aquí. Y voy a pedir a 1 o 2 varones que me ayuden a correr las primeras sillas para dar lugar a los que vienen atrás. Gracias. 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 ¿Sabe qué quiero yo? ¿Sabe qué le estoy pidiendo al Señor? Que la iglesia se salga de estas 4 paredes y que empecemos a entrar a los hospitales y que empecemos a sanar personas. ¿Y sabe qué? Le voy a decir esto. Yo quiero que a esta iglesia vengan los enfermos de SIDA, los drogadictos, los homosexuales. Yo quiero que vengan aquí. Alguien una vez dijo: pastor, ¿para qué queremos toda esa gente? Porque es gente perdida. Gente que necesita a Dios. Pastor, me llegaron 2 divorciados, qué pereza. Mándemelos a mí si le da pereza.
porque ese es un lugar donde Dios restaura. Cánsate de vivir la vida cristiana que estás llevando. Hermano, no me lo tome a mal, no estoy diciendo que usted anda en pecado, le estoy diciendo es que se salga de esa silla tan cómoda en que está y le empiece a decir: Señor, sí, me voy a sacudir de una vez y voy a empezar a servirte. ¿Alguien aquí puede levantar sus manos?